ayer me pedí un condoro en otro curso, ¿no es cierto?, que no grabé nada. Y me acordé al final de la clase, ¿no es cierto?, que no había grabado. Estábamos después. Bien, a ver, estábamos, ¿no es cierto?, en esta parte. ¿Ok? Estábamos en la fase 5, en la fase de formulación de acciones. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La idea acá, ¿no es cierto?, es que las acciones reviertan, ¿no es cierto?, si se quiere, le cambien el signo, digamos, a los problemas que hemos detectado. ¿Ok? Aquí está, ¿no es cierto?, aquí hay una relación lógica, ¿no es cierto?, entre una cosa y la otra. ¿Ok? En estas presentaciones no es muy claro, ¿no es cierto?, la forma en que se presentan este tipo de cuestiones. Normalmente estos árboles, ¿no es cierto?, este marco lógico, ¿no es cierto?, se presenta de una manera un poco distinta. Más bien como una planilla larga, ¿no es cierto?, con acciones, que incluye incluso los verificadores, como les había comentado. O sea, ciertos objetivos, ¿no es cierto?, bien definidos, ¿no es cierto?, y verificadores de esos objetivos. Ahí hay que definir métricas y otras cosas más. No me parece, ¿no es cierto?, que sea necesario meterse mucho en ese rollo ahora, pero sí les voy a subir literatura sobre el tema, ¿no es cierto?, creo que ya se la subí, de hecho, sobre las exigencias del Ministerio de Planificación, ¿no es cierto?, que es básicamente qué es lo que ustedes van a encontrar en la literatura sobre marco lógico. ¿Okay? Si lo encuentran insuficiente, ¿no es cierto?, el término marco lógico, ¿no es cierto?, nos va a conducir a millones de resultados rápidamente, ¿no es cierto?, en Internet, por si acaso. Bien. Y aquí aparecen algunos tips, algunas recomendaciones sobre este asunto, ¿ok? O sea, la configuración de acciones y las estrategias de intervención, ¿ok? Hay que examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Y aquí aparecen algunas cuestiones. Analizar el nivel de incidencia de la solución del problema y priorizar las de mayor importancia. Más o menos obvio eso, ¿no es cierto? Es decir, hay algunas acciones, ¿no es cierto?, componentes del programa, ¿no es cierto?, si se quiere, que pueden tener, ¿no es cierto?, impactos mayores o menores, ¿no es cierto?, que otros. Es obvio que hay que abordar, en primer lugar, ¿no es cierto?, aquellos que sean más significativos, más importantes, ¿okay?, o tratar de hacerlo, al menos. Esta segunda cuestión es muy importante, verificar las interdependencias y agrupar acciones complementarias. Esto no es solamente importante desde el punto de vista de la lógica o la contribución a ciertos objetivos, ¿no es cierto?, sino que además, ¿no es cierto?, es importante desde el punto de vista del apoyo político, ¿no es cierto?, que puedan tener a la realización de ciertas, ¿cómo se llama?, de etapas posteriores, ¿no es cierto?, de un programa. Ejemplo, si tú logras un programa de capacitación relevante, ¿no es cierto?, que en el objetivo, en el problema que estábamos examinando antes, ¿no es cierto?, si tú logras un nivel de capacitación, información, ¿no es cierto?, de información de las personas, ¿no es cierto?, relevante, ¿no es cierto?, con esta actividad, por ejemplo, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que sean los mismos actores locales, digamos, las personas, ¿no es cierto?, que terminen pidiendo las otras soluciones. ¿Te das cuenta? Puede facilitar mucho la decisión, por ejemplo, de la construcción de un camino o de la construcción de un centro de salud, ¿no es cierto?, u otras cosas por el estilo. ¿Ok? Estas cuestiones no son estrictamente complementarias, no hay complementación muy evidente, ¿no es cierto?, entre la capacitación, ¿no es cierto?, en higiene personal y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y la construcción, y estas otras variables. No hay muchas complementariedades, no hay mucha sinergia, ¿no es cierto?, pero sí las hay desde el punto de vista de las decisiones políticas, ¿no es cierto?, que puede haber. ¿Ok? De hecho, yo soy bastante partidario, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de incidir sobre las personas en primer lugar, antes que nada. A ver, quizás el COVID, ¿no es cierto?, la pandemia que estamos en este momento en el país, ¿no es cierto?, puede ser un buen ejemplo de eso. El principal problema que ustedes tienen hoy día, ¿no es cierto?, es que parece que las medidas, ¿no es cierto?, que toma el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, no son eficaces. O sea, tú decretas una cuarentena y la verdad es que nadie le da ni pelota a la cuarentena. ¿No es así? Dicen, mire, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, que sé yo qué, no sé, eso no funciona. ¿Te das cuenta? Ya, tú puedes meter mucha plata, ¿no es cierto?, en programas de apoyo social, ¿no es cierto?, en un programa, ¿no es cierto?, destinado a combatir los efectos de la pandemia, ¿no es cierto?, pero si las personas no están convencidas, ¿no es cierto?, si las personas no están informadas, ¿no es cierto?, si a las personas no les importa, ¿no es cierto?, entonces estamos fritos. ¿Te das cuenta? Muchas veces son estas acciones de capacitación, ¿no es cierto?, que muchas veces son programas comunicacionales simplemente, ¿no es cierto?, son bastante más eficaces, ¿no es cierto?, porque actúan directamente sobre las personas. ¿Ok? Bueno, eso. ¿Ok?
Esto, verificar interdependencia y agrupar acciones complementarias, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista técnico, también, como les digo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del impacto que tiene, ¿no es cierto?, el problema que están detectando. Bueno, esto, ¿no es cierto?, nos lleva a esto. El conjunto, su conjunto de acciones permitirá generar estrategias de intervención. De hecho, los programas son estructuras estratégicas, ¿no es cierto?, para solucionar un problema. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto? Es decir, lo que estamos haciendo es una estrategia. ¿Ok? Y después hay que verificar la viabilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural, ambiental y legal en cada... Eso también es bastante obvio. Hay soluciones, ¿no es cierto?, que son impracticables, simplemente hay gente que se le ocurren cosas muy en el aire, ¿no es cierto?, que no son viables simplemente. Ahí entra, ¿no es cierto?, la evaluación más dura, si se quiere, de proyectos. ¿Okay? Ejemplo, de nuevo, en el gobierno pasado, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, en el gobierno regional, ¿no es cierto?, anterior, se planteó que una solución al problema del puerto, ¿no es cierto?, y que si yo una solución a varios otros problemas, era el traslado, ¿no es cierto?, del puerto hacia la desembocadura del Utah. ¿Escucharon hablar de eso o no? Para construir en esa zona, ¿no es cierto?, una zona ¿cómo le llaman? Una zona de integración. Es decir, una zona que tuviera, que sé yo, muchas más facilidades de acceso para extranjeros, ¿no es cierto?, por ejemplo, para movimientos de carga extranjeros, que sé yo, ¿cómo se llama?, para llevar centros industriales hacia esa zona, ¿no es cierto?, qué sé yo, y sacar definitivamente el puerto, ¿no es cierto?, de la zona urbana por problemas de congestión, tránsito, qué sé yo qué. Fantástico esa idea, ¿o no? ¿Qué les parece esa idea, muchachos? Necesaria, profe. ¿Necesaria? Sí, ¿Buena idea? por ¿Llevarse todo todo lo para que allá? genera. Sí, para que no genere tanto atochamiento en la ciudad. Aparte, se ampliaría mucho más, tendría mucho más capacidad. La carretera baja directo, no es necesario que entre a la ciudad. Bueno, Pero eso es no sé caro. qué impacto ambiental tendrá, digo. Impacto ¿O ambiental, ¿no qué es cierto? estudios Ya ahí tenemos un previos problema, tiene? ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos el humedal del Utah, ¿no es cierto? Para empezar a conversar, ¿no es cierto? Y ya ahí tenemos un problema ambiental, ¿no es así? O sea, llevarse el puerto para allá, ¿no es cierto? Significa que el humedal se fue a la punta del cerro, ¿no Ahí es estoy así? de acuerdo. ¿No es cierto? Ese es un primer problema. El otro gran problema que tiene, ¿no es cierto?, es que esa idea, ¿no es cierto?, no contaba con la astucia, ¿no es cierto?, del mar en esa zona. O sea, la plataforma continental, ¿no es cierto?, a la altura del Utah, ¿no es cierto?, no es un puerto natural y está muy lejos de serlo. De hecho, ¿no es cierto?, la profundidad a 800 metros de la costa, ¿no es cierto?, no te da para meter un buque. A 800 metros de la costa, ¿no es cierto?, no tienes más de 5 o 6 metros de profundidad. La idea, ¿no es cierto?, como te digo, ¿no es cierto?, suena atractiva, ¿no es cierto?, en muchos sentidos, ¿no es cierto?, pero la verdad, ¿no es cierto?, es que tú entras a evaluar una cosa como esa, ¿no es cierto?, empezás a poner números, ¿no es cierto?, y te queda un desastre completo, ¿te das cuenta? Un total y absoluto desastre, que es infinanciable, o sea, simplemente, ¿no es cierto?, no podéis pensar en una solución como esa, ¿no es cierto?, porque tiene un costo que es prohibitivo, ¿te das cuenta? Bueno, eso es lo que entra en la parte de los estudios de proyectos, ¿ok? Esa es la parte, ¿no es cierto?, que también de la cual hemos conversado en sesiones anteriores, ¿no es cierto?, y es lo que vamos a meternos con un poco más de detalle más adelante. Esos son problemas de ingeniería, ¿no es cierto?, pero que al final, ¿no es cierto?, son problemas económicos finalmente, ¿te das cuenta? O sea, plantearse soluciones caras, ¿no es cierto?, tiene el problema, ¿no es cierto?, de la rentabilidad social de las inversiones, ¿te das cuenta? Cuidado con ese punto, ¿no es cierto?, porque eso es un tema, ¿no es cierto?, que habitualmente se le suele perder la pista, ¿ok? De hecho, los políticos, ¿no es cierto?, o sea, los políticos, ya ahí me puse panfletario, pero las autoridades políticas, ¿no es cierto?, suelen prescindir de indicadores de rentabilidad a la hora de tomar decisiones. No lo pescan mucho, ¿no es cierto?, la tasa de descuento y detalles como ese, ¿no es cierto?, que les parecen como superfluos, digamos. ¿Te das cuenta? Ya lo dijimos al principio del curso, ¿no es cierto?, la rentabilidad de la inversión pública, ¿no es cierto?, es una variable que uno debería considerar con mucho más detalle, ¿ok? Porque de hecho, ¿no es cierto?, el problema que tenemos, ¿no?, en nuestro país, ¿no es cierto?, es un problema de productividad, básicamente. Entonces, no mirar la rentabilidad
a esta altura del partido, ¿no es cierto?, es, yo diría, un pecado bastante feo, ¿no es cierto? Son muchísimas las obras públicas que se hacen, ¿no es cierto?, con rentabilidades mínimas, en el mínimo exigible, ¿no es cierto?, y de hecho medio torturado incluso, ¿ok? Ese es el tema. Cuidado con ese punto, ¿no es cierto? Esta parte, ¿no es cierto?, es contribución del curso. ¿Ok? Yo te diría, ¿no es cierto?, hay una tendencia clara, ¿no es cierto?, en que la rentabilidad de los proyectos sociales, ¿no es cierto?, no se mira. El TIR, ¿no es cierto?, el BAN, qué sé yo, que se obtiene de un proyecto social, ¿no es cierto?, suele ignorarse por completo. De hecho, son muchas las pautas de evaluación de proyectos hoy día, ¿no es cierto?, que prescinden, ¿no es cierto?, de la evaluación costo-beneficio, ¿ok? Y que se están yendo por otros artilugios, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para aprobar proyectos de inversión, ¿no es cierto?, sin mirar rentabilidad, sin mirar la eficiencia del gasto público. Eso es, en mi opinión ahora, mi opinión, es un error importante, chiquitos, ¿ok? En fin, ese va a ser un tema, ¿no es cierto?, al que volveremos más adelante, espero, ¿ok? Fin de esta parte, ¿no es cierto? Cuidado con esto, ¿no es cierto? El proceso de análisis, ¿no es cierto?, decimos es iterativo y retroalimentado. Siempre es posible incorporar nuevas alternativas e integrar aquellas complementarias. Esto es un problema, ¿no es cierto? Esto, de hecho, ¿no es cierto?, parece obvio que eso es así, ¿no es cierto? El problema que tiene esto, ¿no es cierto?, es que en la medida en que tú vas modificando los proyectos, ¿no es cierto?, los vas eternizando también. Hay que saber parar en algún minuto. Una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión pública en Chile se retrasan muchísimo, ¿no es cierto?, es porque están normalmente sujetos a cambios. Ejemplo, que si yo, el caso del Hospital Gustavo Frick en Viña, que tiene 10 años de atraso, ¿no es cierto? Y la principal razón de los atrasos que ha tenido ese proyecto, ¿no es cierto?, es que cada vez que aparece una nueva autoridad política, un nuevo diputado, un nuevo parlamentario, que si yo cambian el director de servicios de salud, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, quiere hacerle cambios al proyecto. Y a lo mejor está bien que se le hagan cambios, a lo mejor tienen buenas razones para hacerlos, pero hay que saber parar en algún minuto, ¿no es cierto?, de cuándo tú sigues iterando y retroalimentando un proyecto. ¿Te das cuenta? Hay que saber parar, ¿no es cierto?, esta cosa. Y a mí mismo me pasó, qué sé yo, o sea, yo fui director yo fui secretario ministerial, ¿no es cierto?, de planificación, ¿no es cierto?, cuando se estaba construyendo el Hospital Juan Nueve. Y a esa altura del partido yo sabía, ¿no es cierto?, por ejemplo, que qué sé yo, que habían ya experiencias, ¿no es cierto?, del mundo entero, ¿no es cierto?, sobre el tema, en que el cobre, ¿no es cierto?, era un excelente bactericida, ¿no es cierto?, y que aplicaciones de cobre, ¿no es cierto?, si tú sustituías, ¿no es cierto?, una parte importante de los componentes metálicos, ¿no es cierto?, en los hospitales, ¿no es cierto?, eso permitía disminuir muchísimo las infecciones intrahospitalarias. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, uno de los problemas que las personas tienen cuando entran en una UCI, ¿no es cierto?, es que entran por una enfermedad de cualquier tipo y salen con 200.000 infecciones distintas que los terminan por matar. El problema de las infecciones intrahospitalarias es un problema gravísimo, ¿ok? Bueno, si el hospital tuviera, los interiores, ¿no es cierto?, del hospital estuvieran revestidos con cobre, con partículas de cobre, ¿no es cierto?, que sé yo, que las manillas fueran de cobre, que sé yo, que los pasamanos fueran de cobre, que los instrumentales, que sé yo, y equipamientos que tuviera componentes de cobre, esa cuestión se podría reducir drásticamente, ese problema. Muy entretenido con el tema, ¿no es cierto? Lo comenté con la directora del servicio en esa época, ¿no es cierto? Le dije, oye, ¿por qué no le metemos aplicaciones de cobre al hospital nuevo? Ella me dijo, con justa razón, no me... el proyecto está listo para licitación. No es el momento de empezar a hacerle cambios. Si le empezamos a hacer cambios, ¿no es cierto?, vamos a terminar el día del níspero. Esto. La idea puede ser re buena, pero hay un minuto en que hay que parar. ¿Ok? Esta cuestión es importante. El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y planteamiento de alternativas consideradas factibles. Es una cuestión que yo lo podría resumir en un término. Muchachos, cuando ustedes se meten a evaluar un proyecto, ¿no es cierto?, y a buscar alternativas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y a formular un problema, ¿no es cierto?, ustedes se convierten en especialistas en el tema. Presentar un proyecto, ¿no es cierto?, qué sé yo, a un consejo regional, qué sé yo, a una instancia de evaluación, ¿no es cierto?, es mucho más difícil que defender una tesis.
En la administración pública lo saben eso. Si ustedes llegan a, qué sé yo, si les toca más adelante, ¿no es cierto?, en su vida profesional, ¿no es cierto?, qué sé yo, ir a presentar un proyecto, ¿no es cierto?, al Consejo Regional, ¿no es cierto?, por ejemplo, eso es mucho más difícil que dar su examen de grado en la universidad. Cuando ustedes dan su examen de grado en la universidad, ¿no es cierto?, cuentan con profes que son casi sus papás, que han estado con ustedes, ¿no es cierto?, no sé cuántos años, ¿no es cierto?, y los conocen de sobra, ¿cachai? Y no los van a reprobar, salvo que hayan hecho una cuestión muy, muy rasca, ¿no es cierto?, no los van a reprobar, ¿te das cuenta? A lo mejor les van a decir un par de pesadeces, y no mucho más que eso, ¿cachai? Pero cuando ustedes se van a presentar un proyecto, ¿no es cierto?, en instancia colegial, ¿no es cierto?, a un comité de expertos, ¿no es cierto?, algo por el estilo, lo más probable es que nunca salgan con el proyecto aprobado. En el mejor de los casos, ustedes van a salir con un proyecto para reformular, para darle un par de vueltas, ¿no es cierto?, y quizás después de 2 o 3 reuniones, a lo mejor van a tener el proyecto aprobado, si es que les va muy bien. Hay diferencias, chanchitos. Cuando ustedes dicen, mire, los profes son fregados, que si yo, ¿no es cierto?, en la universidad, que puta, que joden, ¿no es cierto?, no es comparable, ¿no es cierto?, a lo que ustedes se van a encontrar con su vida profesional. No es comparable. Bueno, aquí obvio, ¿no es cierto?, en la medida en que ustedes van analizando un problema, ¿no es cierto?, tienen que ir retroalimentando también. Y esto otro también, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto? Ya dijimos al principio de esta parte, ¿no es cierto?, dijimos, mira, esto es comprar certeza, ¿ok? Ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, que si yo, probablemente cuando se tienen que defender un proyecto, ¿no es cierto?, se van a encontrar con gente que no tiene por qué saber lo que ustedes están haciendo. Y van a preguntar por opciones, por alternativas. Tienen que estar preparados para responder de todo. ¿Ok? Tienen que ser capaces de defender muy bien una posición. No defenderla, esto suena como una guerra. Pero sí tienen que ser capaces de explicar muy bien por qué se han tomado las decisiones que se están tomando, ¿no es cierto? Y por qué está, en qué se fundamentan las soluciones que ustedes han adoptado. ¿Te das cuenta? Y no pueden partir de la base que las demás personas sepan muchas cosas. De hecho, es peor que las personas sepan muchas cosas a veces. ¿Ok? Bien, fin de esta parte, muchachos. ¿Dudas, inquietudes sobre esta parte hasta aquí? No, profe. Estamos bien en esto. Déjeme Sí. compartir esta cosa, ¿no es cierto? Y vamos al siguiente juego de transparencia, ¿no es cierto? Entonces, que es sobre el diagnóstico. No estoy compartiendo todavía, ¿no es cierto? Ahora vamos a compartir pantalla. No, se ve solamente usted. Ya está. ¿Qué es esto? Me pillé. Ah, aquí está. Ya, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es el diagnóstico. Ahí está mal esta transparencia. Bueno, pero en todo caso en los PDF están. El diagnóstico. De nuevo, una etapa, ¿no es cierto?, complicadita, ¿no es cierto? Fíjate lo que estamos diciendo acá. Una vez que hemos definido el problema, ¿no es cierto?, así como sus causas, efectos, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, hay que caracterizarlo. Hay que conocer con más detalle, ¿no es cierto?, dónde se va a localizar, el alcance en términos de extensión territorial, el detalle de los afectados, la magnitud y la brecha del servicio carenciado, optimizando al máximo los diversos recursos disponibles. Esto es lo que llamamos diagnóstico. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver, hay que enfatizar una cuestión, ¿no es cierto?, que la vamos a encontrar más adelante también en todo lo que son los procesos de cálculo, ¿no es cierto?, de rentabilidad. Cuidado con esto que está acá. Esto arranca directamente de la teoría económica, muchachos. Esta frase que está acá, ¿no es cierto?, que parece una choreza, ¿no es cierto?, arranca directamente de la teoría económica. El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, el costo económico. Eso yo creo que ya eso lo comentamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre un proyecto, ¿no es cierto?, se evalúa contra la alternativa. Y esto no es trivial. ¿Ok? Siempre hay que definir la alternativa, ¿no es cierto?, en términos, ¿no es cierto?, de no ejecutar el actual proyecto. ¿Qué es lo que pasaría si? ¿Ok? Si es que no se hace el proyecto. ¿Ok? A ver, quizás un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, podría ser muy útil, ¿no es cierto? De nuevo, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?,
cuando se creó la carrera de agronomía, ¿no es cierto? Yo participé directamente en ese proceso, ¿no es cierto? De hecho, yo creo que la carrera de agronomía existe porque estaba yo en la dirección de Administración y Finanzas de la universidad. Ahí había un problema grave, ¿no es cierto?, con el Instituto de Agronomía. El Instituto de Agronomía, ¿no es cierto?, hoy día Facultad de Agronomía, la FAGRON, ¿no es cierto?, en esos años, ¿no es cierto?, era una unidad que se estaba envejeciendo, ¿no es cierto? Los profes que habían ahí, ¿no es cierto?, eran profesores muy antiguos, ¿no es cierto?, que en un principio se justificaban porque ganaban proyectos de investigación, qué sé yo, ¿no es cierto?, pues hacían cosas interesantes, entretenidas, ¿no es cierto?, entre ellos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y etcétera, ¿ok? Pero lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, que como se estaban poniendo viejitos ellos, ¿no es cierto?, ya no eran tan ágiles, ¿no es cierto?, ni eran tan buenos para ganar proyectos. Pero todavía, ¿no es cierto?, se estaban quedando cojos, porque se le estaban jubilando algunos profes, ¿no es cierto?, y no había manera de justificar, ¿no es cierto?, la traída de nuevos profesores y cosas de ese estilo. Tenía un déficit enorme, porque además profesores antiguos eran profesores caros, ¿ok? Se estaba gastando muchísimo dinero en ese asunto, ¿no es cierto?, para productos bastante raros, digamos, ¿no es cierto?, que si yo, prestaciones de servicio al sector público y cosas de ese estilo. Entonces dijo, mira, hagamos una carrera de agronomía, ¿ok? Bueno, en esos años, ¿no es cierto?, y hoy día también incluso, ¿no es cierto?, cuando, si, en alguna comisión, ¿no es cierto?, de análisis de este asunto, ¿no es cierto?, se me dijo, oye, pero enseñar agronomía en el desierto más árido del mundo, ¿no es cierto?, es como enseñar refrigeración en la Antártida, ¿no? Ridículo. Partamos por ahí. ¿Qué les parece esa observación, muchachos? Concuerdo. Es ridículo, ¿no es cierto? Sí, pues. Bueno, lástima, ¿no es cierto? En economía, ¿no es cierto? Uno normalmente, ¿no es cierto?, opera sobre otro tipo de bases, ¿ok? Entonces, yo les dije, mire, sí, ¿no es cierto?, probablemente sea poco útil, ¿no es cierto? Eso, y yo te podría responder, por ejemplo, con proyecciones agronómicas. En realidad, que si yo, la desertificación está avanzando en todo el mundo, ¿no es cierto?, que si yo, cada vez es más necesario cultivar áreas poco aptas para la agricultura, porque está creciendo la población, y un montón de cabezas de pescado de las que dicen los agrónomos. Un economista te diría, sí, pero eso no tiene nada que ver con la decisión de estudiar una agronomía. En Arica, ¿no es cierto?, existe la percepción, ¿no es cierto?, de que la gente que se dedica a la agricultura gana plata. Y si gana plata, eso trae estudiantes, créanmelo. Para cortar el queque, ¿no es cierto?, yo les dije, bueno, hagamos un estudio. Hagamos un estudio, ¿no es cierto?, y veamos cuánta gente podría haber interesada, ¿no es cierto?, en estudiar agronomía. Sorpresa, mucha. Hicimos una encuesta, ¿no es cierto?, en colegio, qué sé yo, qué cabros de tercero, cuarto medio, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, y nos encontramos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que alrededor del 7% de los cabros les interesaba estudiar agronomía. ¿Les cuento otra cosa más? Eso está concentrado principalmente en los colegios particulares. O sea, cabros con plata. ¿Cuál es la novedad en todo caso? ¿Ah? No, no encuentro novedoso ese pequeño dato. ¿No es cierto? No. Bueno, resuelto el problema, ¿no es cierto? Esa parte, ¿no es cierto? Esa objeción, ¿no es cierto? Bueno, de nuevo, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la diferencia entre un análisis económico y un análisis agronómico, ¿no es cierto?, es bastante sustancial, digamos. Bueno, pero se hicieron unos cálculos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y claro, enseñar agronomía significaba contratar más profes, ¿no es cierto?, qué sé yo, habilitar salas de trabajo, laboratorios, qué sé yo, maquinaria, un montón de cosas, ¿no es cierto?, caro para la facultad de agronomía, ¿no es cierto?, enseñar agronomía no es sencillo, ¿no es cierto?, requería campos, invernaderos, un montón de otras patillas, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, la proyección que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, era que no era una carrera grande, que si era una carrera, que si yo, para 40 alumnos al año, ¿no es cierto?, que si yo, en régimen, ¿no es cierto?, la carrera no podía tener más allá de 200 estudiantes o algo por el estilo, según nuestras proyecciones. Y el resultado de eso, ¿no es cierto?, era que en realidad el Instituto de Agronomía no se financiaba y habían pérdidas. No se financiaba y habían pérdidas. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la Facultad de Agronomía, ¿no es cierto?, no se autofinancia. Entonces, el rector de la época, ¿no es cierto?, me dijo, oye, ¿cómo se llama? Pero eso significa, ¿no es cierto?, que entonces no tiene sentido hacer nada ahí, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, profe.
Error, error grave. A lo Porque, mejor, a lo mejor podríamos pasar una prueba de cálculo, bueno, pero podríamos pasar una prueba de cálculo, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho sentido. Mira, es súper fácil, ¿ok? Lo que yo le dije, mira, el problema que tenías ahí, ¿no es cierto?, es que tú no te podés deshacer de la gente que tú tienes ahí, tienes un costo fijo. Entonces, la pérdida, ¿no es cierto?, con carrera de agronomía es muchísimo menor que la pérdida sin carrera de agronomía. ¿cómo? Vamos a insertar un cuadro de algo, ¿no es cierto?, para anotar cosas. ¿Un cuadro de texto? En un cuadro de texto, ¿no es cierto?, vamos a meterlo aquí entre medio, para hacerlo cortito. Mira, supón, por ejemplo, que sé yo, que el déficit, ¿no es cierto?, el déficit, ¿no es cierto?, sin proyecto, era una cifra como, por ejemplo, digamos, 1000, lo que sea, ¿ok? El déficit con proyecto era de 600, ponte tú. Pongámoslo ordenadito esto, menos 1000 y eso. La cuenta que uno tiene que sacar en este caso, ¿no es cierto?, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? El pan de esta cosa, ¿no es cierto?, el valor del proyecto y la situación con proyecto menos sin proyecto. Esto es lo que estamos diciendo acá. ¿Okay? Es con proyecto menos sin proyecto. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, ¿no es cierto, chanchitos? Que eso equivale, ¿no es cierto?, a que el valor actual, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿no es cierto?, va a ser menos 600 menos 1000. Eso es menos 1000. Eso es igual, ¿no es cierto?, a decir menos 600 más 1000. Eso es igual a 400 positivo. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, el proyecto, ¿no es cierto?, se revela positivo, ¿no es cierto?, porque lo que estás haciendo es disminuir la pérdida. Ya, claro, sí, sí. Como Estás están restando haciendo... ambos déficits, esas son pérdidas para el... Exactamente, lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la situación con proyecto, ¿no es cierto?, es menos mala que la situación sin proyecto. Ah, ya, es que yo no lo estaba viendo desde el punto de vista de déficit, lo estaba viendo por el tema de las inversiones igual, porque obviamente al tener un proyecto hay hartas inversiones de por medio. No, claro, Pero eso, si estamos supón que viendo por esos el son tema de los valores, déficits, supón que esos son tiene... valores presentes, que son valores presentes de la facultad, ¿cachai? Ah, ya, ya. Supón que esos son valores presentes de la facultad, ¿cachai? Bueno, esa es la situación, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en ese caso, ahí obtengo una rentabilidad positiva de un proyecto, ¿no es cierto?, que si tú lo evalúas en el aire, ¿no es cierto?, dices, mire, el valor actual, ¿no es cierto?, de la Facultad de Agronomía es un negativo de 600, no vale la pena hacerlo. El negativo de la Facultad de Agronomía en esa época, ¿no es cierto?, era menos 1000. Si tú bajabas a 600, estabas ganando 400. Mm. Claro, ahí vuelve Probablemente, rentable un negocio, pues. probablemente algunos de ustedes, ¿no es cierto?, me están diciendo, ¿no es cierto?, puta, pero el ejemplo más raro. Yo le dije al rector, ¿no es cierto?, de esa época, le dije, mire, compadre, ¿sabe cuál es el problema con esto, no es cierto? Es que usted va a tener el siguiente asunto. Si usted me dice, ¿no es cierto?, que no hay nada que hacer, que la facultad sigue siendo deficitaria, ¿no es cierto?, entonces lo que tenemos que hacer es cerrar el instituto y despedir a los profesores. ¿Vas a hacer eso? No, pues no se puede, díjome. No se puede, porque para empezar los profesores son funcionarios públicos, y para seguir, ¿no es cierto?, el Instituto de Agronomía, ¿no es cierto?, es un aporte súper importante, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para un montón de actividades en los mismos valles, ¿no es cierto?, y para la administración pública. O sea, el Instituto de Agronomía, ¿no es cierto?, es un gran prestador de servicios, ¿no es cierto?, a la Comisión Nacional de Riego, a la Seremía de Agricultura, al Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, que sé yo, el censo agropecuario, ¿no es cierto?, se hace en las regiones del norte a través de la Facultad de Agronomía de la UTA, en fin, un montón de cosas, ¿no es cierto?, que hacen el Instituto de Agronomía, ¿no es cierto?, nosotros no podemos cerrar. Eso significa, ¿no es cierto?, que tú no puedes evitar los 1000 de pérdida.
Por lo tanto, con carrera de agronomía, ¿no es cierto?, puedes disminuir la pérdida. Y no hay ninguna duda de que hay que hacer el proyecto. Y se hizo. Y hasta el día de hoy tú tienes facultad de agronomía. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí vamos, con esta técnica, nunca olviden esta cuestión. Esto que está acá, ¿no es cierto?, eso que está ahí, es central en este tema. Siempre el valor de un proyecto, ¿no es cierto?, es la alternativa con proyectos menos la alternativa sin proyectos. Y se pueden encontrar sorpresas como esta. Profe, ¿uno de dónde puede conseguir como el valor sin proyectos? ¿El valor del déficit sin proyecto en investigaciones de mercado? Bueno, en el caso que les comentaba recién, ¿no es cierto?, era cuestión de ver las cuentas, ¿no es cierto?, internas de la universidad, ¿no? De ver cómo se comportaba el centro de costo de la Facultad de Agronomía. Depende del proyecto que tú tengas. ¿Te das cuenta? Estaban como comparando un antes y un después. Así como Claro, sin proyecto y con proyecto. El exactamente. cómo se vieron afectados. Ah, ya. Exactamente Ya, eso ya. es. Depende ahí, depende del proyecto. Por eso yo uso este ejemplo, ¿no es cierto? Porque es un ejemplo sencillo, fácil, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de observar, digamos, en algún sentido. Por supuesto, en proyectos sociales esto puede ser bastante complicado, ¿te das cuenta? Y puede no ser tan inmediato, ¿no es cierto?, que si yo cuantificar las pérdidas, ¿no es cierto?, que se están produciendo en la situación sin proyecto, ¿te das cuenta? De hecho, en O bienes sea, la públicos, formulación no es la complicada porque se ve bastante simple. Yo creo que es más lo que va detrás, la explicación y el exactamente, diagnóstico en sí lo que tiene como más, un poquito más de complejidad y como que calentarse un poquito más la cabeza con eso. exactamente ese es el problema, ¿te das cuenta? O sea, en muchos casos, ¿no es cierto?, la sola cuantificación de los costes, ¿no es cierto?, es bastante complicada, ¿te das cuenta? O sea, por decirte algo, que si yo, ¿cuántas son las pérdidas, ¿no es cierto?, del hecho de tener pocas áreas verdes en la ciudad? Chucha. ¿Te das cuenta? Ahí tenía un costo, ¿no es cierto?, que es súper difícil de cuantificar. Pero todavía, esto lo vamos a ver también en algunas partes, ¿no es cierto?, porque aquí hay algunas cosas, ¿no es cierto?, cuando veamos precios sombra, esas cosas, ¿no es cierto?, vamos a ver un poquito más sobre esto, vamos a volver sobre ese tema. Pero, a ver, si yo les dijera, muchachos, fíjate tú, no sé, que hoy día hay mucha delincuencia en Arica. ¿Okay? ¿Cierto que hay mucha delincuencia? Sí, ¿no es cierto? Y profe, si están hasta matando gente ahora, Sí, está ¿no es cierto? brígido. Está la cagada, ¿no es cierto? Ya, Cada bien, vez está peor. fantástico. Está después, eso, ¿no es cierto? Entonces estamos todos de acuerdo que hay mucha delincuencia. De nuevo, eso no nos sirve para evaluar nada, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué significa eso? Significa eso, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos, no sé, instalar 3 comisarías más, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y duplicar la dotación de carabineros de la región. ¿Eso es? ¿Cómo evaluamos eso? ¿Cómo, profe? Se me entrecortó. No, no escuché. ¿Cómo es que evaluamos eso? O sea, si yo te digo, mira, ¿sabéis qué más, no es cierto? Entonces significa, ¿no es cierto?, que tenemos que duplicar la dotación de carabineros y duplicar la cantidad de comisarías. Eso puede significar inversiones, ¿no es cierto?, porque si yo, a $1.000.000 cada comisaría, ¿no es cierto?, significaría $3 millones solamente en construcciones de comisarías. Pero Duplicar eso la dotación. solucionaría. ¿Usted cree Sí. que eso solucionaría el problema? El primer problema que tenemos, ¿no es cierto?, es si efectivamente, claro, qué tan eficiente es eso, ¿no es cierto? Si tenéis muchos carabineros, ¿no es cierto?, a lo mejor no se soluciona nada. Bueno, a lo mejor lo que tenéis que hacer, ¿no es cierto?, es aumentar la dotación de detectives. No lo sé. Pero ahora, les pregunto a ustedes de vuelta, ¿cómo sé yo, ¿no es cierto?, cuánto cuesta la situación sin proyecto? ¿Cuánto cuesta la situación sin proyecto? ¿Cómo justifico yo $3 millones en construcción de comisarías? No sé, profe. ¿A alguien se le ocurre algo? Quizá en relación a la inversión, profe, me refiero a que si una ciudad tiene alto índice de delincuencia, menos gente va a llegar a invertir ahí, o visitas, o turistas, cosas de ese tipo. Ya, pérdida de turismo, por ejemplo, podría ser una medida, ¿no es cierto? Yo no conozco a nadie, ¿no es cierto?, que decida ir a visitar una ciudad, ¿no es cierto?, o no por el índice de delincuencia, pero eso podría ser una buena idea, ¿no es cierto? Y ahí, entonces, ¿tú crees que eso justifique $3 millones en inversiones en comisarías, por ejemplo? Sobre todo en una ciudad que tiene poco turismo como esta.
por ese camino no te va a ir muy bien, me da la impresión. Piénsalo un poquito. ¿Alguna idea? El índice de asaltos o muertes de la ciudad. Ya, uno podría decir es mucho. ¿Sí? Y si es poco, significa que no tenemos que hacer nada. Como, es que si es poco no tenemos que hacer nada. ¿Mm? Sí, pregunto. Mm, no, pues igual si hay poco, igual deberíamos hacer algo, independientemente de si las cosas están bien, Mira, para que se fíjate, ¿no es cierto? mantenga el orden. Fíjate en un detalle. Si ustedes han visto las campañas presidenciales ahora, ¿no es cierto? No sé si han visto los foros y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero hay muchos candidatos, ¿no es cierto?, que están haciendo alusión, por ejemplo, que si varios lo han repetido, ¿no es cierto? Ese índice, ¿no es cierto?, de cantidad de carabineros por habitante en comunas. Y te dicen, mire, aquí este país, ¿no es cierto?, qué sé yo, es un país clasista, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, porque mientras Vitacura tiene, qué sé yo, un carabinero por cada 150 habitantes, ¿no es cierto?, en La Pintana hay un carabinero por cada 5.000. ¿Qué tal? Ahí está en una medición por índice. Entonces hay que llevar muchos carabineros a La Pintana. ¿Están seguros? Y que ahí entraríamos en interrogante de cómo se combate la delincuencia, si con más carabineros o con otra cosa. La verdad es que no sé. Es que de hecho, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es el asunto? Mira, fíjate en un detalle. En realidad, ¿no es cierto?, la proposición que te haría desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, sería decir, bueno, ¿cuál es el costo social de esto? Y eso no es difícil de medir. Fíjate tú. Fíjate que eso no es nada difícil de medir. Observa lo que hace la gente. En la actualidad, no sé qué sé yo, a ver, y trata de mirarlo, no sé, yo se lo puedo contar desde la perspectiva histórica, porque yo ya llevo, qué sé yo, como 30 años viviendo en Arica. Fíjate tú, no sé, cuando yo llegué, ¿no sé, a Arica, yo llegué ahí, el primer lugar donde llegué, ¿no sé, donde renté un departamento, ¿no sé, fue el ex estadio, frente ¿cómo se llama?, a lo que era la universidad, porque ahí estaba la Facultad de Economía antiguamente, ¿no es cierto?, la FAE estaba ahí en el campo Velázquez. Así que yo me renté un departamento, ¿no es cierto?, al frente, en ese conjunto de edificios que está al lado del regimiento. En esa época, ¿no es cierto?, esa cuestión era una, o sea, eran edificios que estaban como diseminados, ¿no es cierto? No había reja, la gente que transitaba entre medio, que si los cabros chicos jugaban a la pelota ahí mismo. Eh, Era un recinto entero abierto. Era para pasar por ahí. Incluso tenía sus pequeños parquecitos por dentro, qué sé yo qué. Si hoy día ustedes van para allá, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que la ex estadio está entera enrejada con rejas de fierro. Los vecinos tienen llave para entrar a la zona donde están los departamentos. Adentro del ex estadio, ¿no es cierto?, hay un container, ¿no es cierto?, que funciona como oficina, donde tienen guardias nocturnos, que se pasean por entre medio de los autos que están estacionados. ¿Y eso por la mala experiencia? Tuvieron que pasar por una mala experiencia, algo grave, y tuvieron que tomar medidas para controlarlo. ¿Qué están haciendo los vecinos con eso? Están invirtiendo en seguridad. De hecho, si ustedes observan bien, ¿no es cierto?, no hay ningún conjunto de viviendas, ¿no es cierto?, que hoy día se construya sin guardias de seguridad y sin rejas. Si ustedes miran Las Palmas, ¿no es cierto?, eso se construyó con casetas de vigilancia, con rejas y qué sé yo qué. En todos los conjuntos nuevos habitacionales, condominios, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, les ponen rejas y casetas de guardia. En lugares donde no las había, ¿no es cierto?, ahora las hay. Si ustedes miran que si yo la Pomerape, que está ahí, que está al lado de lo que era el supermercado Libre, Diego Portales, ¿no es cierto?, esa cuestión también se construyó con callecitas entre medio para que la gente paseara, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Incluso las casas se entregaron sin rejas. Los jardines, ¿no es cierto?, no tenían rejas, ¿no es cierto?, cuando se entregaron esas casas. A la gente se las puso. La gente le puso rejas, ¿no es cierto?, y no solamente eso, le puso rejas a los pasajes. Le pusieron, qué sé yo, rejas de Portón seguridad a las eléctrico. ventanas. Claro, portones eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo ese gasto, ¿no es cierto?, es la situación sin proyecto. Eso es lo que está gastando la gente en seguridad. Eso es el precio sombra de la delincuencia.
¿Se dan cuenta? Ujú. Se puede medir. Y no es difícil de medir. Ustedes se fijan, mucha gente, ¿no es cierto?, que si yo le está instalando, que si yo, sistema de seguridad a los autos también. Les ponen tomacorrientes, ¿no es cierto?, que si yo, alarmas, que si yo, les dibujan las patentes en los vidrios, ¿no es cierto?, que si yo, ese tipo de cosas. De nuevo, ese gasto, ¿no es cierto?, es seguridad. Otra gente está comprando armas, ¿no es cierto?, que si yo, está aumentando, ¿no es cierto?, la demanda ¿cómo se llama?, por armas, ¿no es cierto?, para tener en las casas. Eso también es gasto de seguridad. Todos esos son los precios sombra, todos son la situación sin proyecto y científicos. Vamos a ver precios sombra más adelante, ¿no es cierto?, porque hay montones de ejemplos, ¿no es cierto?, en los cuales uno no tiene, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que efectivamente, ¿no es cierto?, hay muchas cuestiones que se pueden medir. Es evidente, ¿no es cierto?, de que uno no le puede poner precio, que si yo, a los muertos, por decirte algo, ¿no es cierto?, que si yo, si la delincuencia significa que hay más asesinatos, ¿no es cierto?, no le podéis poner precio. Ya dijimos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que la vida humana tiene precio, se lo podemos calcular. Pero eso no significa que podamos usar ese precio. ¿Ok? Es evidente, ¿no es cierto?, que si tú tienes una alza sistemática importante, ¿no es cierto?, que si yo, de la cantidad de muertes violentas, por decirte algo, eso no tenéis mucho como discutirlo. Ahí simplemente tenéis que buscar alguna manera eficiente de bajar el índice de mortalidad y punto. No vais a entrar en evaluaciones cuantitativas. Pero en este otro caso, ¿no es cierto?, sí deberíais hacerlo. ¿Ok? Porque después de todo, ¿no es cierto?, un robo, ¿no es cierto?, no es más que una transferencia entre una persona y otra. No tiene sentido, ¿no es cierto?, estar gastando recursos públicos, ¿no es cierto?, en proteger cuestiones, ¿no es cierto?, que son de propiedad Particulares. privada. Claro. Es decir, si tú dejas el auto abierto, ¿no es cierto?, en el centro y te lo roban, es culpa del ladrón. Yo no estaría tan de acuerdo en eso. De hecho, ¿no es cierto?, hasta la compañía de seguros, ¿no es cierto?, te exigen ciertas normas de protección para los bienes asegurados. Porque la conducta negligente también es un problema personal. Más todavía, incluso yo te diría, ¿no es cierto?, hay ciertos hábitos, ¿no es cierto?, que si yo, que son muy raros, ¿no es cierto?, que yo no los entiendo muy bien, incluso, que si yo, a mí me ha pasado muchísimas veces que si yo, que vaya al agro o cualquier parte, ¿no es cierto?, y aparece un tipo así con cara extraña, ¿no es cierto?, que te dice, le vende un celular barato. Y los venden. Claro, porque hay gente que los compra, aunque la gente sabe que esos celulares sí o sí son robados o Yo no son compro truchos nunca en ese tipo de cierto cosas. sentido. Yo nunca compro Que no algo que... deberíamos de comprar eso, po, pero hay gente que lo hace, porque o si no, la gente obviamente dejarían de robar si la gente no les comprara, po, pero como les Si no hubiera compran, mercado, exactamente. es la O misma sea, situación con los autos, los vehículos que le roban los espejos originales, los terminan rematando por ahí, y al final los mismos dueños de esos mismos espejos son los que los terminan comprando. dímelo a mí. A mi señora no sé cuántas veces le abrieron el auto, ¿no es cierto?, y terminamos comprando los mismos repuestos, ¿no es cierto?, en otro lado. Y claro, aparentemente eran los mismos que le había sacado el auto de mi señora. Que la habían robado. Claro. El Se tema ha es que, ¿no es cierto?, normalizado mucho lo que es la está delincuencia. normalizado. Qué sé yo, la delincuencia en alguna medida también tiene que ver con la aceptación social implícita, ¿te das cuenta? O sea, el hecho de que la gente no tenga problema para comprar artículos robados, yo no compro nunca artículos robados, jamás. Más todavía, lo que normalmente hago es que denuncio al tipo que anda vendiendo un producto que me resulte sospechoso. O sea, yo nunca compro productos que me parezcan robados, ni siquiera por sospecha. ¿Me das cuenta? O sea, incluso que si yo en algunas oportunidades necesitaba comprar productos que los veo a través de Facebook. Y que si en Facebook me parecen productos demasiado raros, ¿no es cierto? Que si yo, que demasiado baratos, ¿no es cierto? Que están localizados en lugares que no corresponden, ¿no es cierto? No compro. Así de corto. ¿Te das cuenta? Bueno, a ver, lo que les quiero decir con eso, ¿no es cierto?, es que un tema como la delincuencia, ¿no es cierto?, también es discutible, ¿no es cierto?, el hecho de si tengas que, es discutible, ¿no es cierto?, el hecho de que tú tengas que bajar, ¿cierto?, todos los índices de delincuencia. Yo diría hay que bajar los índices de violencia contra las personas, que si yo, ¿no es cierto?, violencia familiar, asesinato, cosas de ese estilo, eso hay que bajarlo, ¿no es cierto?, sin discutir mucho sobre la valoración del proyecto como es. ¿Ok? Ahí diríamos otro tipo de metodología de evaluación de proyectos. Pero cuando se trata de robos, no sé qué, hurtos y cosas de ese estilo, eso es sujeto a evaluación, en mi opinión. Eso se debe evaluar. Y la forma de evaluar, ¿no es cierto?, es a través del precio sombra. ¿Ok?
Eso es, ¿ok? Sigamos. ¿Dudas sobre este punto, chanchitos? Bien, a ver, lo que reitero, ¿no es cierto? No olvidar esta última parte, este último pedacito que está acá, ¿ok? Esa cuestión, ¿no es cierto? Eso debería ser una especie de tic de ustedes, ¿ok? Cuando les digan, mira, vamos a hacer este proyecto, ¿no es cierto? Tic, ¿no es cierto? Automático, ¿qué pasa sin proyecto? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que el sin proyecto incorpora también la posibilidad de optimizar lo que ya existe, ¿ok? Por una cuestión obvia, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, en fin. Bueno, aquí hay una guía metodológica, ¿ok? El diagnóstico. Normalmente nosotros tenemos que definir un área de estudio. ¿Por qué? Los proyectos tienen zona de impacto, siempre, ¿ok? Los proyectos no son etéreos, no son en el aire, ¿ok? Siempre en un área de estudio, ¿no es cierto?, tiene una base territorial, si se quiere. Hay que determinar, ¿no es cierto?, un área de influencia de los proyectos. Esto también es muy importante, ¿ok? Eh, y en algunos casos complicados. En algunos casos bien complicados. Se está ampliando la pista del aeropuerto de Chacayuta. ¿Cómo determinarían ustedes el área de influencia de eso? ¿Cuál es el área de influencia que tiene la pista del aeropuerto de Chacayuta? No sé si alguno de mis compañeros sepa, pero yo lo desconozco. Complicadito. Ahí la pregunta, ¿no es cierto?, no es trivial, ¿no es cierto?, es un tema peludo. Se llaman modelos gravitacionales, ¿no es cierto? Porque el área de impacto que tiene un aeropuerto, ¿no es cierto?, es gigantesca. E incluso depende, ¿no es cierto?, del tipo de plataforma que está construyendo. Si la plataforma, por ejemplo, permite hacer aterrizar aviones de carga grandes, como el 747 cargo, ¿no es cierto?, el área de influencia va creciendo, ¿no es cierto?, incluso con la capacidad técnica de la pista. ¿Okay? Ejemplo, ampliar la pista de Chacayuta, ¿no es cierto?, puede ser muy importante, ¿no es cierto?, para bolivianos. ¿Sabían ustedes eso? Incluso está por Yo cuestiones no. tecnológicas. Fíjate que ustedes saben que La Paz, ¿no es cierto?, está muy alta, ¿no es cierto?, está cerca de 5.000 metros de diferencia respecto al nivel del mar. A esa altura, ¿no es cierto?, los aviones tienen dificultades, ¿no es cierto?, con el peso. Para despegar y aterrizar, ¿no es cierto?, tienen problemas graves. Un avión de carga, ¿no es cierto?, para salir del aeropuerto de La Paz, ¿no es cierto?, normalmente tiene que salir con menos de la mitad de la capacidad de carga que tiene el avión. O sea, un 747, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de carga de unas 100 toneladas más o menos, no puede, Llevarlo a la mitad de carga no es muy útil, o sea, no es como rentable. mientras que si el aeropuerto está al nivel del mar, en el caso de Chacayuta, ¿no es cierto?, el avión puede salir incluso con algo más de la capacidad de carga que tiene. O sea, ampliar la pista de Chacayuta, ¿no es cierto?, puede mejorar, ¿no es cierto?, el sistema logístico de transporte, ¿no es cierto?, de Bolivia entero. Y eso es área de influencia. Cuidado, ¿no es cierto?, los proyectos tienen áreas de influencia, ¿no es cierto?, que son, en algunos casos, y este es un tema que también está medio olvidado en Chile, ¿eh?, les advierto. Qué sé yo, lo que yo siempre criticaba, en educación, por ejemplo, qué sé yo, el área de influencia en jardín infantil es chiquitita, ¿cachai? Está alrededor de, qué sé yo, de unas pocas manzanas alrededor, porque nadie lleva a los cabros chicos a lugares muy lejanos. ¿Te das cuenta? En la medida que vais subiendo en el nivel de instrucción, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el área de influencia va siendo cada vez mayor. La escuela básica, ¿no es cierto?, ya es ya medio comunal, ¿no es cierto? El liceo, ¿no es cierto?, es provincial. El efecto que tiene un liceo, ¿no es cierto?, que sea un liceo artístico, especializado, lo que sea, industrial, ¿no es cierto?, por ejemplo, tiene un impacto sobre una provincia completa. Una universidad, ¿no es cierto?, tiene impacto nacional. Y, oh sorpresa, ¿no es cierto?, esto que les estoy diciendo no está en ningún manual de ningún tipo. No, está hecho para salud, ¿no es cierto?, que si las áreas de influencia están determinadas para proyectos en salud, pero para educación no tanto. ¿Okay? Bueno, hay que ver la población, ¿no es cierto?, por supuesto, y finalmente llegar a análisis de la demanda. ¿Ok? Todos estos componentes, ¿no es cierto?, llevan al análisis de demanda. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de bienes públicos, ¿no es cierto?, por lo tanto no es cuestión de llegar y correr regresiones, ¿no es cierto?, sobre la demanda
porque aquí no hay precios. ¿Ok? Y después, por supuesto, ¿no es cierto?, el lado oscuro de la fuerza, la oferta. ¿Ok? Análisis de oferta, ¿no es cierto?, cuál es la infraestructura que hay, ¿no es cierto?, y que sirve para los propósitos, ¿no es cierto?, que están pensando. Y la determinación del déficit, que muchas veces se le llama brechas. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, hay que iterarlo. ¿Ok? Iteración, ¿no es cierto?, sirve para mejorar, ¿no es cierto?, las estimaciones que puedan haber entre medio. ¿Ok? Porque, claro, porque recuerden que estamos hablando siempre de alternativas. ¿Ok? Entonces, una vez que tú determinas una brecha, ¿no es cierto?, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tenga soluciones diferentes. En el ejemplo que estábamos viendo en las presentaciones anteriores, ¿no es cierto?, que si yo, es posible, ¿no es cierto?, y que si yo, que el análisis de un consultorio, ¿no es cierto?, un problema sanitario, ¿no es cierto?, por ejemplo, te diga, mira, hay que construir un mejor acceso, hay que mejorar los accesos a la población y construir un consultorio. Pero puede ocurrir, ¿no es cierto?, que de este análisis, ¿no es cierto?, en realidad te baste con mejorar los accesos. La predicción de brecha, ¿no es cierto?, te puede decir, oye, para predicción de brecha que hay, ¿no es cierto?, tenéis que simplemente basta con mejorar el acceso, mejorar el trazado del camino, ¿no es cierto?, y acortar los tiempos de transporte, simplemente se acaba el problema. No raro. Si ustedes vieron los programas de los alcaldes, ¿no es cierto?, de los candidatos a alcaldes, ¿no es cierto?, casi todos ellos coincidieron, ¿no es cierto?, en que hay que ampliar, por ejemplo, que se dio la capacidad del terminal internacional. De hecho, están pensando en llevárselo por otro lado, el terminal internacional, y no dejarlo ahí en Diego Portales. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando del terminal donde llegan los buses y los colectivos a Tacna. No del terminal de buses, sino que el que está al lado. No, pues el terminal de buses es el rodoviario. El No me rodoviario. acuerdo cómo es el nombre. Claro, Claro, es distinto. el terminal de buses. El terminal internacional es el que está al lado, ¿no es cierto? Donde llegan los taxis. Ujú. Hace algunos años ¿Lo atrás, ¿no es quieren cierto? mover? Claro, se lo quieren llevar, ¿no es cierto?, porque según lo que dicen, hay que ampliarlo, hay que hacer un montón de cosas. Deberían hacerlo para que la gente que llega deje de dormir en la plaza del frente. Ya, pero ese es otro problema. Oye, ¿usted está bien de acuerdo en eso? En que lo muevan para ampliarlo. Hay que ampliarlo, mejorarlo, etcétera. mm, Igual es viable, pero Es viéndolo viable, en comparación al nacional, igual ese está para la embarrada. ¿no es cierto? En ese deberían de invertir un poquito más en quizás mejorarlo, porque la estructura que tiene es del año de la... y considerando que igual compran platita por Después, subirse al bus, todo eso, ni siquiera con un eso pequeño problema, análisis ¿cuál? de demanda, ¿no es cierto? Este estudio, ¿no es cierto?, se hizo hace varios años atrás, de hecho, una parte importante de ese estudio lo hicieron un grupo de memoristas de la escuela. Analizaron el proyecto de terminal internacional, proyecciones de demanda, lo mismo que estamos diciendo acá, compararon con la oferta. La demanda, ¿no es cierto?, es decreciente, chanchitos. ¿En el terminal internacional? ¿Y eso por la situación del COVID? No, te ¿O estoy desde hablando antes? de hace mucho tiempo atrás. Mm, Sorpresa, ¿no? sí, la verdad que sí. ¿Sabes por qué está ocurriendo eso? No porque haya menos población ni porque haya menos actividad. ¿Por Porque la los gente está costos? cambiando, no porque la gente está cambiando modalidad de transporte. Pues a eso me refiero, o sea, de que prefieren de repente irse en auto en vez de irse en buses, Exactamente, por temas de comodidad y todo eso. claro. Porque los turistas, ¿no es cierto?, no van al terminal internacional a tomar una micro. Normalmente los turistas contratan, ¿no es cierto?, un viaje a Tacna, por ejemplo, en el mismo hotel donde están. Ujú. La gente de Sí, Arica, ¿no es cierto?, no va a Tacna en coleto, va en su auto. sí, Porque pues ahora sí, pues por porque la temas de carretera se ha comodidad. mejorado. Por un montón de Aparte razones. las tarifas subieron harto. Claro, porque además la carretera se ha mejorado, que si yo, los trámites de traslado, ¿no es cierto?, se han simplificado, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que no se necesita.
¿Sabes qué? Eso significa, ¿no es cierto?, que podéis llegar al final de esta cosa, ¿no es cierto?, y llegar a la eliminación del déficit y decir, oye, pero esta cuestión, ¿no es cierto?, el déficit está disminuyendo. ¿Para qué vamos a ampliar esto? Esto mismo le iba a preguntar. Porque, ¿para qué invertirían en eso si ven que le está yendo mal? Esa cuestión, ¿no es cierto?, ya no se está necesitando, ¿no es cierto? En realidad lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, en realidad es achicarlo. ¿Y a qué se refiere ese tema con que quieren hacerlo más internacional? O sea, como que llegue a más lados. Y tengo entendido que igual el terminal internacional tenía buses como para La Paz, a Bolivia, Se usa no poco. sé si a otros lados. Se usa poco. Pero lo importante del asunto, ¿no es cierto?, que fíjate a dónde te pueden llevar los análisis de oferta y demanda. Te puedes encontrar sorpresas como esa. Sorpresa. Ujú. Eso significa, ¿no es cierto?, que a lo mejor lo que en realidad lo que tienes que hacer ahí, ¿no es cierto?, es más bien optimizar el terminal. Si tienes problemas de tránsito, qué sé yo, hay gente que se queda a dormir en el parque, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, en realidad tienes que hacer otras cosas. ¿Te das cuenta? Si a lo mejor, si quieres, qué sé yo, revitalizarlo como centro turístico, ¿no es cierto?, a lo mejor tienes que hacer lo que están haciendo ahora en la MUNI. Tienen que mejorar los baños, qué sé yo, ponerle carpitas y cosas de ese estilo. Me chanta el proyecto, digamos, pero bueno, lo hace un poquito menos feo. ¿Te das cuenta? Este análisis, ¿no es cierto?, te reitero, te va arrojando resultados que tenés que volver a reciclarlos. ¿Ok? Ese es el sentido que tiene esa cuestión. Vamos por partes. Aquí hay que ver, ¿no es cierto?, lo primero que, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la definición del área de estudio. ¿Ok? Que no es lo mismo que la zona de impacto. ¿Ok? Ya está claro, ¿no es cierto?, que no es lo mismo estudiar un área, ¿no es cierto?, una zona, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que estudiar a la gente que efectivamente va a utilizar una determinada cosa. Mira, la definición del área de estudio, ¿no es cierto?, depende de cuestiones como esta, como los límites relevantes, geográficos, ríos, lagos, montañas, quebradas, administrativos, comunales, provinciales, servicios de salud, qué sé yo qué. ¿Okay? Accesibilidad, redes de servicios existentes. Ejemplo de esto, este mono no sé de dónde es, ni me acuerdo. Pero en Arica tenemos algunos ejemplos interesantísimos de este asunto. A ver, una de las cosas que alegaban, ¿no es cierto?, la gente de la misma Villa Pomerape, la que estaba al lado del líder, de lo que era el líder antes, ¿no es cierto?, era que ellos no tenían escuela cerca. No tienen escuela cerca. No tienen escuela cerca la gente que vive al lado del líder. ¿Del líder? ¿Mm? Sí tienen. Sí tienen, profe. ¿Dónde? En la calle que está el CFT hay una escuela. Sí, pero, Hay dos escuelas, creo. sí, pero no, Esa es la... Chantelli. Ay, no me acuerdo. Acuarela. Pero muy Chantelli. Ellos y además están súper saturadas, que si yo no sé, tienen un montón de Sí. cabros chicos. Hay un Yo tengo jardín mucha escuela. infantil igual en la calle que está... está el líder, las casas que están atrás. Sí, Mm, en uno de esos pasajes hay un jardín infantil. un jardín infantil, pero. ¿Y escuela, Sí. colegio, que es para cabros chicos? No, aparte del que mencionó la Paula, no, ya sería hasta Tucapel, ya, Está pero eso ya es más el, alejado. Está Joaquín Aracena, por ahí. ¿Ya? por la acacia está el Adolfo Bisago Bando y ¿Mm? en Rómulo Peña, la D12. Y Ya. Pero atrás el de Adolfo del Rómulo Bisbal Peña, en se Ángel conoce Brás, como el Acuarela, ¿o qué? La acuarela está y el, No, sí, pues es que antes donde se situaba la Acuarela cambió de sí, dueño y pasó al Adolfo Izaga, pues sí, están po. hablando del mismo establecimiento, pues. Ah, Fíjate perdón. tú, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, que si yo, que la Escuela Esmeralda, por ejemplo, han estado varias veces a punto de cerrarla porque casi no tiene alumnos. La Escuela Sí, Esmeralda la verdad es que es chica, es una escuela súper chiquita, un colegio está chiquito. ahí en 18, ¿no es cierto?, al llegar a Tucapel. ¿Cómo que está lejos? Esos son 6 Mm, cuadras hasta la Pomerape, hasta el líder. mm. ¿Sabes por qué está lejos? Por la, no sé, industria. No,
Porque Arica tiene un tajo al medio, que es el lecho del San José. ¿Cachai? Entonces, para que la gente que vive cerca del líder llegue hasta la Escuela Esmeralda, ¿no es cierto? Tiene que tomar auto, Sí. porque tiene que llegar a alguno de los puentes. Se tiene que ir, ya sea por la Rotonda de Tucapel, ¿no es cierto? O a Santa María, ¿no es cierto? O a Solas, ¿no es cierto? O a la Rotonda 18, arriba. La distancia lineal, ¿no es cierto?, es corta. Pero la distancia efectiva, ¿no es cierto?, en tiempos de costo de transporte y en tiempos de, qué sé yo, y en términos de tiempos, es enormemente larga. Ujú. Fíjate que lo que ocurre al otro lado del río, ¿no es cierto?, no tiene mucha vinculación con lo que pasa, ¿no es cierto?, al lado norte del río, digamos. No tiene casi ninguna relación. Y la razón, ¿no es cierto?, es lo que los geógrafos llaman, ¿no es cierto?, roce de distancia. ¿Ok? O sea, la distancia lineal es corta, ¿no es cierto? Pero la existencia del lecho del San José, ¿no es cierto?, obliga a que el paso, ¿no es cierto?, entre los dos lados del río, ¿no es cierto?, sea por 3 puentes, 4 puentes. Y eso hace que la distancia sea grande. Do you know? ¿Se entendió lo que acabamos de decir? Muchas veces mirar las distancias, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una determinada zona, ¿no es cierto?, no te dice mucho sobre lo útil que puedan ser ciertas infraestructuras o soluciones públicas. ¿Te das cuenta? O sea, que si yo, nosotros, frente a la universidad, ¿no es cierto?, hay una plaza, la Plaza San Martín, ¿no es cierto?, una plaza que está bastante desocupada, bastante decentita, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y no va casi nadie a esa cuestión. ¿Cuál es esa, profe? La Plaza San Martín, ¿Cuál es esa? la que está frente a la ¿En la UTA, UTA? a la escuela nuestra. ¿Al frente de Zoom? ¿Mm? Profe, la usan harto. No sé qué es Sí, la harto, usan qué es harto, sí. poco. La verdad es que van en tiempos de universidad, iban a universitario y ahora en estos tiempos van familias, de hecho. Llegan en auto, ¿te has fijado en ese detalle? Guau. ¿Cómo? Y llegan en auto, ¿te has fijado en ese detalle? Sí, si vienen de otros lados o quizás para evitarse, no sé, venir caminando, pero casi siempre llegan en vehículo. Mira De qué hecho, yo, cosa. yo llevo a mis perros para allá, entonces sé que hay harta gente. Y te fijáis, no sé, fíjate qué curioso, ¿no es cierto?, que la gente llegue en auto a una plaza. ¿Por qué es eso? Porque hay muy pocas zonas verdes bonitas en Arica, hay muy pocas. No, porque hay Y, límites. y las que están disponibles, están algunas que No están está bien llena de cuidadas delincuencia y otras que o están muy lejos. Ya, o pero, están en pésimas condiciones. Yo he visto gente que va a entrenar ahí, Tipo, claro, también en esa hacen plaza. pero de nuevo, ejercicio. lo lejos o lo cerca, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque esa plaza está cerca de un montón de cosas, de conjuntos habitacionales grandes, Ujú. ¿cachai? Y se usa poco, ¿no es cierto? Simplemente porque está tras mano, porque no es fácil llegar ahí. Creo que es una de las pocas áreas verdes que hay en ese sector. Claro, o sea, si tú miráis hacia el otro lado, hacia el lado qué sé yo, de Diego Portales, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Diego Portales hacia el norte, ¿no es cierto? No tienes casi ninguna área verde No, que valga la pena. bien. Todo es árido y lo único que hay es palmera entre medio de... Claro, pero la gente que está en ese sector, ¿no es cierto? De nuevo está el problema del río. Hay conjuntos habitacionales, departamentos en cantidades navegables que están en el otro lado 21 de mayo, ¿cachai? De la programación 21. Pero la 21 de mayo, de nuevo, es como una especie de río que hay entre medio, ¿no es cierto? Que es difícil cruzarlo, que no tiene pasarela de peatones y qué sé yo, y ese tipo de cosas. De modo tal de Ujú. que hay como una especie de bolsón de áreas verdes, ¿no es cierto?, que están súper subutilizados, ¿no es cierto?, en relación al resto de la ciudad, que están en ese sector, en el sector de Saucache. No Mm. están lejos, en términos geográficos, digamos, en términos de distancia, pero están lejos desde el punto de vista del acceso, lo que decíamos Oh, acá. porque hay gente que tiene que atravesar hartas cosas para poder llegar a ella, Exacto. ¿Te das cuenta? lo que conlleva un costo mayor que al de otras personas Claro, que o se sea, encuentran dentro de esa zona. lo que sé yo, muy probablemente la gente que vive al lado sur, por ejemplo, de la programación 21, ¿no es cierto?, que sé yo, muy pocas veces cruce, ¿no es cierto?, 21 de mayo a pie. O sea, la prolongación, ¿no es cierto?, 21, ¿no es cierto?, probablemente no la crucen nunca a pie, porque es difícil. Corte sencillo. Mira, ese es el sentido que tiene una cosa como esta.
¿ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Que si yo las vías, por ejemplo, que si las grandes vías, ¿no es cierto?, producen estos efectos como territoriales dentro de las ciudades, ¿te das cuenta? En que dificulta el acceso, ¿no es cierto?, que si yo, hay lugares que están como escondidos en las ciudades, ¿no es cierto?, que si yo, tiene mucho sentido estudiar esa cuestión. O sea, cuidado con eso, ¿no es cierto? Ahí no es cuestión de sentarse frente a un mapa, no es cierto?, y decir, pero esta escuela que está acá casi no tiene alumnos, ¿no es cierto?, está re cerca de este otro tipo. Tenés que cruzar el río. Profe, entonces usted nos está diciendo que nosotros cuando hagamos algún tipo de análisis de acuerdo a esto, tengamos presente la zona geográfica, Esto que está pero acá, aún así tenemos que como adentrarnos para ver las dificultades que se pueden presentar como de manera más desglosada, ¿o no? O exactamente, más es lo que estamos minuciosa. diciendo acá. La definición va a depender de estas cosas. Y yo simplemente con eso lo que estaba haciendo es dar un ejemplo que para ustedes debería ser cotidiano, porque ustedes lo ven todos los días. A lo mejor no se han fijado, digamos, pero lo están viendo, ¿te das cuenta? O sea, lo están mirando, pero no lo están viendo. Eso pasa mucho. Que la gente mira cosas y no las Sí, ve. sí, es verdad. Esto que está acá, chanchitos. ¿Ok? Contextualizar el problema, ¿no es cierto? Y entrega límites de referencia. ¿Ok? Bueno, aquí hay que, un poco una guía del trámite, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando ustedes definen un área de estudio, ¿ok? Hay que definir qué tipo de zona es, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones socioeconómicas tiene la población? La localización de la población por estrato socioeconómico, ¿no es cierto? La infraestructura que existe en la zona, cuestiones culturales, institucionalidad. Esto que está acá, ¿no es cierto? Ustedes puede resultarles raro, pero de hecho, ¿no es cierto? Esta es una cuestión bien importante, ¿ok? En los conglomerados urbanos más grandes. De hecho, esto podría ser un problema emergente, ¿no es cierto? En Arica hace tiempo que hay la idea, ¿no es cierto?, de abrir una nueva municipalidad en el sector norte. O sea, que Yo la sabía carnal que estaba traducido en Arica. relacionado. ¿Qué pasó? No, es que cuando dijo lo de institucional y administración sectorial, al tiro pensé en la municipalidad y justo lo mencionó. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, esta es una cuestión bien loca. A ver, qué sé yo, en Santiago, en los grandes conglomerados urbanos, tú muchas veces cruzas una calle y estás en otra comuna. Y eso significa, ¿no es cierto?, que accedes a servicios completamente distintos, ¿no es cierto?, y localizados en lugares completamente distintos. Y de hecho, ¿no es cierto?, eso, donde se nota mucho eso, ¿no es cierto?, son los límites, ¿te das cuenta? Son justamente los límites. O sea, a ver, qué sé yo, si tú vives en la cercanía de Plaza Italia, por ejemplo, si tú vives hacia el poniente, ¿no es cierto?, hacia el oriente de Plaza Italia, ¿no es cierto?, vives en Providencia. Si tienes que ir a un consultorio en Providencia, ¿no es cierto?, tú tienes que partir hacia los límites con la comuna de Ñuñoa. Allá están los consultorios de salud, ¿no es cierto?, de la comuna de Providencia. Si tú vives al otro lado de la calle, ¿no es cierto?, estás viviendo en Santiago. Si estás viviendo hacia el lado sur, ¿no es cierto?, de Vicuña Maquena, por ejemplo, vives en Santiago. Si tú necesitas ir a un consultorio, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, vas a tener que ir hasta la zona de la estación Mapocho. Exactamente hacia el otro lado de la ciudad. Oso. Fíjate que una diferencia, que si yo, que pueden ser de 20 metros, ¿no es cierto?, entre una vivienda y otra, se determina, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, viajar a lugares completamente distintos, si necesitas una prestación de cualquier tipo. Aquí igual se presenta esto, pero quizá no es tan grande, pero igual Arica cada vez está creciendo más, o sea, cada vez están sacando más departamentos más lejos y casi todos los trámites se hacen en la zona centro. Sí, bueno, eso es una tontería de la Municipalidad de Arica, ¿no es cierto? Entonces igual es como súper fome porque la gente tiene que trasladarse de una punta a otra para poder hacer sus trámites y si es que salen bien las cosas. Sí, sí, bueno, esa es una de las cosas que también se ha discutido harto, ¿no es cierto? Que hace tiempo que andan con la idea de instalar un edificio consistorial, ¿no es cierto?, donde se deberían concentrar todos los servicios municipales, ante lo cual yo siempre alegaba, oye, pero ¿qué clase de tonteras es esa, ¿no es cierto? Concentrar los servicios municipales con una ciudad, como es extendida la ciudad de Arica, ¿no es cierto? Uno debería hacer exactamente lo contrario, debería tener servicios comunales distribuidos. Eso, sí, pues. O sea, que si Porque algunos ni siquiera están fíjate lo ridículo del asunto. funcionando. Fíjate lo ridículo del asunto, que tú tenés 3 por cada policía local y los 3 los tenían en el mismo lugar. Babosa, porque no sirve. O sea, es completamente ridículo. O sea, un conflicto entre vecinos, ¿no es cierto? Que si yo,
en que si en la población las Vizcachas, ¿no es cierto?, se tienen que venir hasta la calle Colón. Igual que un conflicto entre vecinos en el Cerro de la Cruz, también tienen que ir a la calle Colón. Sí. ¿Cachai? O sea, bueno, pero eso es una tontería de la planificación urbana de los ilustres ediles, ¿no es cierto? Eso ya no nos vamos a meter en tontería, digamos. Pero sí, cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto es muy frecuente, ¿no es cierto?, en ciudades grandes, en que tú tienes varias comunas en una sola, ¿sabes? Que si yo, incluso regionalmente hay diferencias como esta, que si yo, una persona que vive en Rancagua, por ejemplo, se va a encontrar con que muchos de los servicios a los que puede acceder o que debiera acceder no están en Santiago. No está lejos, son 80 kilómetros, ¿te das cuenta? Pero administrativamente no le corresponden. Administrativamente no le corresponden. ¿Te das cuenta? O sea, cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto es una cuestión que no es muy perceptible en Arica, pero sí en otras partes del país. Bien. El área de influencia. Ahora entramos, ¿no es cierto?, a la línea estica. Nos quedan 5 minutos de clase. Vamos a la quema. Vamos a la quema. ¿Tiene sentido que veamos este rollo? Bueno, pero en todo caso es más o menos obvio lo que estamos diciendo hasta el partido. O sea, el área de influencia, ¿no es cierto?, es el área donde el problema afecta a la población. ¿Te das cuenta? O sea, lo que les decía recién, ¿no? En el caso de Arica, ya lo vimos 2 o 3 ejemplos de eso. Porque si yo, probablemente si tú vives al lado norte del río San José, ¿no es cierto?, vas a tener problemas distintos de la gente que vive al lado sur del río San José. ¿Ok? Eso, esto que está acá. Los límites. Marca límites. Por eso ya lo hablamos, ¿no? Sí, claro. De hecho pasa esto, ¿ok? Y bueno, y es súper relevante conocer bajo qué criterios se determina el área de influencia entre los cuales se puede mencionar. Ahí están. Ya, pero podemos volver la próxima clase a este tema. Dejémoslo hasta aquí, tanquitos. De hecho, aquí el monito que está acá, ¿no es cierto? Tú dices, mira, esta es toda el área de influencia, pero en realidad el área de estudio, pero el área de influencia, ¿no es cierto?, es este pedacito. Aquí está graficado. Ahí es donde realmente influye todo, ¿no? Claro, es ahí donde está el meollo de la papa misma, ¿te das cuenta? Donde se cocen las papas. Exactamente. O sea, de hecho, que si yo, tú podrías, nosotros hicimos, que si yo hace algunos años atrás, nosotros en la tesis de un estudiante de ustedes, nosotros hicimos un mapa del crimen en Arica. Pero no como lo que hacen los carabineros, ¿no? Que si yo, que ellos muestran georreferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, donde ocurren los delitos. Nosotros hicimos un mapa, ¿no es cierto?, donde viven los delincuentes. ¿Dónde viven? Claro. Ay, qué peligroso. Donde viven los delincuentes. En realidad lo que hicimos fue sacar los domicilios de los presos de la cárcel de H. Y ahí quedó clarísimo. Usaron los datos de los que ya están... Claro. ¿Viste que ya. Fíjate tú, ¿no es cierto?, lo que descubrimos. En Arica hay verdaderos clústeres de delincuentes. O sea, tú tienes zonas, ¿no es cierto?, donde por alguna razón tienes incubadoras de delincuentes. De diversas especialidades. Te sorprendería los lugares. O sea, de hecho está la tesis está en la biblioteca, ¿no es cierto? Es una tesis de Fernando Quintana, sobre cuestiones delictivas y cosas de ese estilo, la guié yo mismo. Yo me acuerdo muy bien de eso. Llamaba mucho la atención ese asunto, en que tú tienes clústeres de delincuentes. O sea, tienes zonas, ¿no es cierto?, donde aparentemente se refuerza, ¿no es cierto?, la actividad delictual. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que un mapa de delincuencia, ¿no es cierto?, donde ocurren los delitos es bastante obvio, ¿cierto? Es decir, los delitos ocurren donde hay plata. De cocos, ¿te das cuenta? De que si yo, los carabineros tienen mapas de donde ocurren los delitos, ¿no es cierto?, y ocurren, que si yo, en el centro, que si yo, en algunos sectores bien claramente definidos, ¿te das cuenta? Pero eso es una cuestión obvia. La cuestión es, ¿no es cierto?, y tratar de indagar un poco las causas de este asunto, ¿no es cierto? Entonces construimos este mapa de donde viven los delincuentes. Y sorpresa, ¿no es cierto?, como te digo, nos encontramos con que hay sectores urbanos, ¿no es cierto?, que son verdaderas incubadoras de delincuentes. ¿Qué tal? Brígido. Bien, brígido, buen comentario, ya. Eso me pareció un comentario, pero qué brígido. Ese término, ¿no es cierto? No sé por qué. Ya, ok. Muchas emociones reducidas en una sola palabra. ¿Dudas? ¿Inquietudes?